Listo. Hola jóvenes, buenos días. Vamos a quitar la transcripción para que no nos estorbe. Y listo. Bien. Eh, Vamos a continuar con el estudio de los diodos. Ahora toca el turno de otro diodo que ya no es precisamente usado para rectificar señales, como ya están por comprobarlo en la siguiente sesión, sino que ahora ya hay distintos tipos de diodos para diversas aplicaciones, y uno de ellos, que es uno bastante utilizado, es el diodo ese es el diodo Zener, así se le denomina a ese diodo, ¿no? Entonces vamos a ver qué onda con ese diodo y cómo funciona, qué le tenemos que ver y demás. Antes de empezar con esa parte, me gustaría saber si ¿cómo van con lo de las prácticas? ¿Ya tienen todo listo para pasado mañana? De nuestra parte, estamos trabajando en lo teórico y yo Ujú. creo que mañana pasamos a comprar los elementos que nos hacen falta. Sí, profe, Ok. porque estaba Va. lloviendo, tristísimo. Sí, pero, nah, pero ayer era domingo, no habrían, pero, sí ha estado lloviendo muy fuerte en las tardes. Entonces está bien, pero no se les olviden sus componentes. Compren un poquito de más si pueden. Me refiero a que creo que les pedí 6 diodos, ¿no? Si les da, Sí, más o menos. si les da para comprar uno más, pues compren uno más, ¿no? No, ahí no, nunca están de más los diodos. Yo Este, tenía una duda, profe. sí, dime. Se nos abrió igual la práctica 2 Ujú. y ese también lo vamos a tener que realizar en el miércoles, ¿verdad? Sí, sí, Porque porque acuérdense entonces que son lo que otros está. componentes. Ajá. Sí, ahí para esa práctica, ya les había mencionado que tienen que conseguir un transformador. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que de hecho aquí tengo la página. Si no tienen, pues busquen un transformador. Transfor. Miren, no me aparece transformador. Y busquen o compren. Ah, es que le puse tran y es transformador. Está. Si ahora sí aparece, sí, miren. Entonces yo les sugiero que compren, pues ahora sí que el más barato de 12 volts sería buena idea. Porque por ejemplo, este que es de 6 volts a 1 ampere, pues cuesta 135. Y este que es a 12 volts es de 500 miliamperes. A lo mejor les convendría, si es que van a comprar uno que sea de 12 volts a 1 ampere. No creo que deba estar tan diferente su precio. Es cuestión de que lo chequen ahí en la tienda. Bueno, yo recomiendo que vayan aquí porque normalmente tienen buen surtido, ¿no? Hay algunas otras tienditas ahí alrededor, pero a veces son un cachito más caras. En algunas hay cosas que no hay en esta tienda, eso sí, pues a veces no queda otra que comprarlo, pero aquí creo yo que encontrarían todo lo necesario. ¿Sale? Entonces compren el transformador, y compren sus dioditos, ¿ok? Sus diodos, la resistencia de 3.3 kilo ohms, que creo que es la que viene en la práctica. Y los capacitores son de 470 microfaradios y 1000 microfaradios, que es la práctica 2 tiene como tres partes, ¿no? Entonces hay que hacer los circuitos que se van pidiendo. Órale. Otra cosa, acuérdense que de este transformador, en el lado, normalmente, de un lado tiene dos cables y del otro lado tiene tres. Del lado donde tiene dos cables, compren un cacho de cable y una clavija para poder conectarlo, ¿sale? Porque si no, ni modo que lo conecten así directo del cablecito del transformador, pues como que no está padre así. De hecho, hasta por seguridad es mejor tener una clavija, incluso hasta ponerle un portafusible y un fusible y demás. ¿Vale? Entonces, pues ya depende de cuánto sea el presupuesto que tengan, pues le van agregando cositas, ¿no? Pero como mínimo el transformador, en el lado donde hay dos cables, conéctenle un pedazo de cable compren, ¿de cuál será?
Se le llama pot o duplex, cualquiera de los dos. Un calibre pequeño, a lo mejor un calibre 16 o 18. No necesitamos que sea muy grueso. Y una clavija para que nada más lleguen y conecten en el contacto, ¿sale? Son detalles que deben cuidar. ¿Va? ¿Sí se entendió o no se entendió? Sí, gracias. Va. Bien, entonces, aquí me faltó abrir lo que son los apuntes. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar con lo de los diodos. Todo esto ya lo vimos. ¿Le entendieron al video que tiene que ver con los rectificadores de onda completa? ¿Y se entendió o no se entendió? Eso fue una tareita que quedó, ¿no? Sí, de mi parte más o menos, pero si pudiéramos hacer uno así en vivo, estaría súper. Ujú. ¿Qué parte no entendiste? ¿Jos? ¿Qué dijiste tú, Jos? No sé si también bueno, pudiera hacer ahorita uno así en vivo para entenderle mejor. Ujú. ¿Qué parte no le terminaron de entender? A ver, cuéntenme. Necesito saber en dónde para saber a partir de dónde partir, ¿no? Si yo quería empezar con los diodos de una vez. Pero a ver, nada más porque viene lo de la práctica. Y ahí sí está. Y ahí sí hay que hacerlo de una vez. ¿Ok? Vamos a suponer cualquier otro circuito que tenga otra frecuencia y demás, ¿les parece? Pero bueno, ¿le entendieron el funcionamiento genérico de esto? Al funcionamiento sí. Ajá, o sea que en algún momento se desactivan dos diodos y quedan encendidos dos, y por eso se genera la rectificación de onda completa y demás. ¿Toda esa parte la entendieron? De mi parte sí. Ok. A ver, esperen un momento. Ya me dio calor. Que aquí en el cuartito donde estoy, a esta hora le llega el solecito bien rico y se empieza a entibiar el cuarto. Bien, entonces, ¿y los demás? A ver, pongan manita arriba los que ya entendieron el funcionamiento de este circuito para ya nada más hacer un ejercicio similar al que van a tener que hacer en la práctica. Jocelyn ya dijo que sí, Fer también, Miguel también, los demás, Luis Ángel. Bueno, aquí las que me pidieron el ejercicio son Samantha y Jocelyn. Los demás le entendieron ya la parte de hacer el ejercicio y resolverlo o no. Si no le han entendido, entonces pongan cara de susto para saber por dónde llego. Ajá, ajá. Bueno, al menos 4 o 5 personas ya pusieron su cara de espanto. Ok, va, entonces vamos a hacer aquí este ejercicio a petición del público, y lo voy a hacer para que en la práctica no tengan problemas. Solamente voy a modificar aquí algunos parámetros. Detalle importantísimo, el transformador, ya se fijaron que el etiquetado dice que son 12 volts, ¿no? Esos 12 volts son 12 volts RMS. Eso implica que ese voltaje, cuando ya hagan su diseño, más bien cuando hagan su análisis y vayan al osciloscopio, esos 12 volts, por ejemplo, que fuera un transformador de 12 volts, lo tienen que transformar dicho valor RMS a voltaje pico. ¿Y eso cómo se hace? Pues acuérdense que el voltaje pico se obtiene multiplicando por raíz de 2 un valor RMS. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Aquí ya cuando se hace la simulación, se supone que en este circuito ya
ya estamos tomando en cuenta que el voltaje de amplitud que estoy poniendo ahí es el voltaje pico del secundario del transformador. ¿Ok? Acuérdense, un transformador tiene dos partes, un primario y un secundario. El primario es donde llegan los 127 volts de la línea y el secundario, en caso de que sea un transformador reductor, es en donde viene o donde se tiene un voltaje más pequeño a la misma frecuencia de la señal original que viene del primario. Y el transformador funciona bajo efectos de de un campo electromagnético que induce una corriente eléctrica de un devanado a otro, ¿ok? Entonces aquí era un ejercicio y creo que este fue el que utilicé para el video que se los dejé de tarea, pero vamos a poner cualquier otro voltaje, por ejemplo, que fueran 17 volts en este punto. No, 9. Vamos a poner que aquí fueran 12 volts, pero ya 12 volts pico, ¿ok? Igual a 60 Hz, aquí igual 12 volts y vamos a ver qué es lo que sucede. Seguimos con los diodos 1N4007. Aquí debería yo modificar para que pase para acá. Vayan preparando sus calculadoras porque voy a requerir que me ayuden a hacer operaciones en lo que yo cambio esto, ¿sale? Y vamos a ver por acá, y por acá. ¿Listo? Entonces, aquí a esta resistencia le vamos a cambiar de valor. Vamos a ponerle, se me ocurre 330 ohms. ¿Ok? Ahí está. Y ya después vamos a ponerle un capacitor y todas esas cosas. Bueno, vamos a empezar con ¿les parece? Y vamos a colocarlo por acá, en nuestros super apuntes. Aquí. Listo. ¿Por dónde empezamos el análisis? A ver, cuéntenme, según lo que vieron en el video. Cuéntenme, ¿por dónde empezamos? Y no me digan que... ¿Sería calculando los valores de voltaje y de corriente de la resistencia? Ajá, pero ¿cuáles? ¿Los de CD o los pico? Los de CD. No, primero tenemos que empezar calculando los, Con los picos, ¿no? los valores pico, porque ese es el que nos da origen a saber después qué valores utilizar para calcular el voltaje de CD. Aquí recuerden, como lo que estamos haciendo es generar una conducción de corriente primero por estos diodos así como lo estoy dibujando. Híjole, no se dibujó. A ver, ahí está, ahora sí. Ahora sí por aquí, damos la vuelta otra vez. Espérenme, estoy aquí medio incómodo. Algo sucede. Ahí está, ahora sí, miren. ¿Ya vieron? Esa es la primera polaridad, ¿no? O el primer camino de la corriente. Y entonces eso implica que aquí hay un positivo y un negativo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, por donde entra la corriente en un resistor, pues ese se considera que tiene un potencial más alto que por donde sale. Y eso sería más menos. Ya no voy a explicar del por qué sí y por qué no, simplemente por dónde está pasando la corriente. Lo que quedó de tarea lo debieron haber ahí comprendido. Y el otro camino por donde después va a pasar es por acá, ¿no? Por este lado así, aparece por este lado y ya termina en este punto. Y si observan, aquí también hay un positivo y un negativo. Quiere decir que por eso es que en cualquiera de los dos semiciclos que tenga la senoidal, la resistencia va a quedar con la misma polaridad. Y es ahí entonces donde surge el asunto de la polaridad con la que queda R1, que es una polaridad fija. Y eso también me da origen a saber en dónde voy a poner el negativo del sistema. Aquí lo que está sucediendo es que en lugar de R1, recuerden, lo que tenemos es en general, lo que tenemos es en general
un sistema polarizado más menos en el cual conectamos todo lo que necesite corriente directa o voltaje directo, ¿sí? Y como tal, entonces el negativo típicamente es el que se considera como tierra y por eso ahí es en donde conectamos esto. Entonces, fíjense cómo aquí en estos dos elementos, en el D1 y el D2, están conectados cátodo con cátodo. Donde esté esa conexión cátodo con cátodo, entonces ahí vamos a asignar el negativo. Sonaría un poquito raro porque sabemos que este es más menos, este es más menos. Quiere decir que este punto de más va conectado, perdón, este punto de negativo con respecto a los diodos implica el positivo de mi nuevo sistema. Acuérdense, el puente de diodos lo que está generando es un sistema polarizado que tiene un positivo y un negativo. Y en el caso de los diodos D3 y D4, aquí fíjense que sería más menos, aquí sería más menos. Y entonces, donde están los positivos, que son los ánodos de los diodos, corresponde al negativo de nuestro sistema que estoy generando. Eso es importante porque si no conectan así los diodos, así como debe ser, entonces no se genera el sistema sobre R, o sea, sobre este punto, que acuérdense que R puede ser otro circuito con diodos, circuitos con resistencia, circuitos con transistores, todo lo que necesite ser alimentado, ¿sale? Entonces, si no generamos o si no conectamos bien los diodos, entonces no generamos de una forma adecuada este sistema positivo o negativo y entonces cuando ustedes intenten verlo en el osciloscopio, pues simplemente no van a ver nada, ¿ok? Entonces, por eso es que la Tierra está conectada en este punto, ¿va? Ahora, ya que sabemos esa parte, ya sabemos los voltajes pico que tenemos por acá. Aquí faltó ponerle 12 volts, ¿no? Se me olvidó ponerle allá en la simulación. Ahorita me regreso a ponerle. Y tendremos que ver primero los voltajes pico. Entonces, fíjense, ¿cuál sería el voltaje? El voltaje de la resistencia R1. Cuando estamos hablando del voltaje, así sin más, sin decir o hacer la anotación que es el voltaje de CD o algo así, implica pues cuál es el voltaje pico máximo que estamos trabajando en el diodo, perdón, en la resistencia. Y entonces esto sería B1 menos 2 veces el voltaje de cualquiera de los dos diodos. ¿Por qué? Porque si observaron en el camino cuando está conduciendo dos de ellos, pues obviamente nos vamos a topar con dos caídas de voltaje. ¿Cuáles? Pues la del diodo D1 y la del diodo D4. Por eso es que debemos considerar estos dos. Si estuviéramos hablando de un circuito donde los diodos son reales, perdón, ideales, entonces no consideramos esta caída de voltaje, pero como en la práctica sí lo van a hacer, es decir, lo van a hacer con diodos reales, entonces es ahí donde sí deberían de considerar el valor de donde deben considerar el valor de estos dos diodos, ¿ok? Entonces aquí nos daría 12 volts, pero yo no lo quiero en color negro, perdón, en rojo, lo quiero en color negro. Aquí serían 12 volts menos 2 por 0.7. ¿Y eso cuánto nos da? 10.6. Gracias, 10.6 volts. ¿Ok? Eso es lo que nos debería dar el sistema. En cuanto al voltaje pico, ¿cuál es el voltaje pico? Pues el voltaje pico, acuérdense que lo que estaría dibujándose sobre la resistencia sería una señal así como esta. ¿Se acuerdan? De acuerdo a lo que vieron en el video. Entonces, este valor pico es de 10.6 volts, ¿no? Eso es lo que estamos calculando acá. Y en consecuencia, si hay un voltaje pico, es decir, empieza en cero y llega hasta un pico y después regresa a cero, pues también va a suceder algo similar con la corriente, ¿no? Y entonces esto tendría que ser el voltaje de R1 entre la resistencia R1. Y eso es igual a 10.6 volts entre 1 kilo ohm. ¿Y eso cuánto nos da? Nos daría 10.6 miliamperes.
¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si graficáramos esto, entonces también nos va a dar un valor de corriente, pero ese valor de corriente, ¿de cuánto va a ser? Pues va a ser de 10.6 miliamperes. Físicamente eso es lo que está sucediendo con el voltaje sobre la resistencia. No es un voltaje fijo, es un voltaje cambiante en el tiempo. Ahora, si ya lo interpretamos desde el punto de vista de cuál es el valor promedio de esta señal, ya sea del voltaje o de corriente, es entonces donde entran las ecuaciones que ya vieron en el video, que una de ellas era la siguiente. Uno decía el BCD es igual a 0.636 multiplicado por BM. En el libro dice 2BK, ¿no? Pero ese 2BK es el equivalente a lo que yo estoy escribiendo aquí, que sería 2 veces el voltaje de la caída de los diodos. Cada diodo cae 0.7 volts. Aquí tenemos que considerar algo similar a lo que ya calculamos aquí arriba, ¿ok? Entonces aquí tendríamos 0.636 multiplicado por 10.6, ¿sí? Esa operación ya la habíamos hecho aquí arribita, ¿se fijan? Para eso sirve calcular primero esta parte de los valores pico. Y entonces, ahora sí díganme cuánto da este voltaje de corriente directa. 6.74. Gracias, 6.74 volts. Y entonces, si yo quiero saber cuál es la corriente de CD, acuérdense, este lo estamos referenciando con respecto a la resistencia R1. Hacia ese está referenciado este voltaje de CD y de voltaje y corriente de CD. Esto sería entonces BCD entre R1, que es la resistencia que tenemos ahí, o sea 6.74 volts dividido entre R1, y R1 vale, oigan, aquí estoy mal, ¿no? Me quedé con la idea de que teníamos una resistencia de 1 kilo y nadie me dijo nada que la cambié a 330. Hay que corregir este valor, miren. Ahorita me ayudan a corregirlo, ¿no? Ese está mal. Y obviamente en esta gráfica también está mal. Aquí estaríamos con 330 también. ¿Me ayudan a corregir esos valores y a calcular este nuevo? El de arriba es 330 también, profe. Ujú. No, o sea, en la operación es que puso 300. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Y Está. Y pues aquí. la operación es 0.032. 0.03, o sea, 32 miliamperes. Ajá. Ok, y aquí sería 32 miliamperes. Gracias. Y acá, en esta operación. Sería 0.020. O sea, 20 miliamperes. Ujú. Sí. Órale. Díganme en miliamperes para que nos evitemos ceros. Bueno, ahí está. Eso es lo que corresponde al voltaje de corriente directa. ¿Qué significa uno y qué significa otro? Bueno, acuérdense que uno significa que del voltaje, aunque estamos así, con un pico de, habíamos hablado acá de 10.6 volts. Y en este punto es 10.6 volts. Entonces, si buscamos el valor promedio de la señal, híjole, aquí sí va a estar medio complicado que me salga derechito. Lo que estamos buscando es el área bajo la curva del valor promedio, ¿no? Y nuestro BCD entonces sería igual a 6.74 volts. ¿Ok? Eso es lo que significa el BCD, y en consecuencia el ICD, o sea, la corriente directa sobre la resistencia R1, pues es algo similar, ¿no? Tenemos nuestro valor pico y hay una línea recta que cruza a estas curvas que tendrían un valor de 20 miliamperes. Ahora, insisto, esto es una interpretación matemática,
¿sí? Porque físicamente a estas alturas y así como está el circuito, sí hay valores cambiantes en el tiempo, ¿ok? Entonces pues vamos a ver por acá en la simulación, a ver si es cierto o no. Fíjense, vamos a la frecuencia sigue siendo 60 Hz. Aquí les había dicho que me faltaba ponerle el volts. Y pues ya nada más voy a guardar y ya tengo el perfil hecho. Fíjense, ya creo que esto también, como es de 60 Hz en el ejercicio que hice con ustedes hace 8 días, ya habíamos decidido de que esto debía ser hasta 80 milisegundos por la frecuencia que tiene la señal, ¿ok? Entonces, aquí la simulación va hasta 80 milisegundos nada más, le ponemos OK. Y ahora sí, vamos a ver la simulada, ¿no? Vamos a ver si aparece por acá. Sí, ya apareció. Listo. Y ahora vamos a colocar unos marcadores. ¿Qué marcador? Pues voy a poner un marcador diferencial de aquí para acá, porque ahí es donde me está interesando qué es lo que está sucediendo con el circuito. Voy a ir nada más con la corriente. Oigan, una pregunta. ¿Ahí sí se alcanza a ver la imagen bien, el color verde bien definido, o hace falta que sí la haga más gruesa la línea? Del color no le veo tanto problema, a lo mejor nada más que esté un poquito más gruesa la línea. ¿Así, por ejemplo? Sí. Sí, ¿verdad? Y aquí a lo mejor incluso no hace falta que lleguemos a 80 milisegundos. Se me hace que lo vamos a hacer llegar... Bueno, no, sí lo voy a dejar ahí para que cuando yo lo recorte sí salgan varios ciclos de esto. Y observen por acá entonces que pues la señal, aunque los libros nos dicen que sale bien bonita así rectificada, esto es rectificador de onda completa, pues al menos en el simulador pues sale así, pues no tan bonita la gráfica, ¿no? Pero tendríamos que ver cuáles son los valores pico que tiene la señal. Voy a elegir el tercero, para que después yo lo pueda recortar ahí y voy a poner un marcador. Quito el cursor y observen ahí lo que sucede, ¿no? Ahí está, cambiamos la fuente y voy a cambiar tanto el tamaño como el color, que lo voy a poner en color fuchsia. Y OK, ahí está. 10.44 en valor pico. ¿Cuánto estábamos esperando? 10.6, ¿no? Entonces quiere decir que sí está acorde con lo que andamos buscando, ¿va? Entonces esto ya me lo llevo para allá. Para que vean que sí efectivamente da lo que tiene que dar. ¿Dónde está? Y vamos a ponerlo un poquito aquí abajo. Control V. Y vamos a recortarlo tantito. Ahí. Para que al lado pongamos la otra gráfica que quiero que vean. Ahí está. Ya nos dio 10.44 volts y estábamos esperando 10.6. Eso es lo que tienen ustedes que ver en el osciloscopio. Con respecto a la corriente, fíjense. Vamos a quitar esto. ¿Para qué? Para poner otro plot aquí en OrCAD. Vamos a poner el plot, agregar otro plot. Ya vieron, hay dos. En el de arriba voy a poner el voltaje nuevamente, es decir, voy a colocar un voltaje, un marcador diferencial para que nos los ponga. Y me voy aquí a mi gráfica. Aquí ya parece como que más bonita, ya vieron, ya está mejor dibujada. Voy a darle clic en el gráfico de abajo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos colocar un marcador, pero ahora de corriente, y lo voy a colocar aquí. Ok. A ver, el otro, ahí está. El de corriente está arriba y los de voltaje, los marcadores de voltaje están abajo. ¿Y ahora qué pasó aquí? A ver. Aquí algo como que no cuadra, ¿no? Porque el de arriba ya me dio, pero el de abajo me da pues algo medio extraño. A ver, solo que esté mal por este punto. Y vamos a colocar el marcador de corriente. A ver.
Es que algo está pasando en este punto y se me hace que es la gráfica anterior. Aparece como una línea recta, pero no es una línea recta. Lo que quiero ver qué fue lo que sucedió. Lo que sería este. Ya, ahora sí ya apareció. Es que se había quedado una etiqueta aquí en algún lado, no sé por qué. Y entonces es aquí donde vamos a trabajar con algún punto de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ese para mí sería a lo mejor el pico. Por aquí. Y aquí voy a poner un marcador. Lo que no me gusta, ¿saben qué? Desde la otra vez que estaba yo trabajando con esto, de que mi etiqueta se quedaba perdida ya en la parte superior. Me voy a ir a la gráfica de arriba y también voy a colocar un marcador. Si se fijan, aquí sí apareció, pero acá en la parte inferior se va un poquito más arriba de la gráfica. Ahorita vamos a arreglar todo esto. Vamos a poner el trazo. Ok. Vamos a poner el trazo. Igual, ok. Listo. Este dijimos que lo íbamos a cambiar, ¿verdad? Que es a 12 y en fuchsia. Ok y ok. Y este lo vamos a mover un poquito para arriba nada más. Y este, lo que voy a hacer es cambiar la escala. ¿Cómo le hice? Le hice clic aquí en el eje de las X, perdón, de las Y. Voy a darle doble clic para que me aparezca esto. Y aquí le voy a poner definido por el usuario y vamos a ponerle 50 a ver qué pasa, ¿no? Decimos ok y sigue, ahí está, miren, ya vieron, ya apareció. Y vamos a cambiarle a 12 y a fuchsia. Y ok. De hecho aparecieron dos, ¿ya vieron? Pero ahí está. Ahora sí. Y esta es la que nos vamos a llevar para allá. Entonces observen cómo si el voltaje pues es variable. En consecuencia la corriente también es variable. ¿Sí? Entonces esta nos las vamos a llevar para allá. Y lo ponemos por acá en algún punto. Vamos a ponerlo acá y de todas maneras lo voy a traer porque lo voy a recortar. Y listo. Lo que no tengo a la mano son las ecuaciones que voy a usar a continuación. A ver si me ayudan ahorita. Nada más déjenme ver dónde quedó la gráfica. Ahí está, es esa. Y observen, uno era del puro voltaje y otro es ya del voltaje con la corriente. Y habíamos llegado a un valor de corriente de 31.6 miliamperes. Y aquí si se fijan son 32 miliamperes. Entonces quiere decir que pues está correcta nuestra precisión desde el punto de vista desde el punto de vista voltajes pico. Ahora la pregunta sería, ¿y dónde está el voltaje promedio? O sea, ¿cómo lo calculo aquí? Directamente sobre la gráfica no lo podemos calcular, pero podríamos obtenerlo desde esta parte inferior. Voy a poner otra vez acá el cursor, y me voy a ir, no sé, algún valor de por este lado. Y no sé si observan que aquí en la parte inferior que aparece todo lo que tiene que... Ahora sí que todo lo que tiene que aparecer en cuanto a las gráficas. Y por aquí hay algunos parámetros, es decir, sí nos dice cuáles son los valores de donde estamos posicionados ahorita. Por ejemplo, mover al voltaje, que es el que me interesa. Y en cuanto al voltaje, a ver, déjenme ver si estoy seleccionando bien lo que quiero seleccionar. Espérenme. Voy a volver a poner esto. Y ahí está, ahora sí. Y pues en teoría, donde deberíamos poder observar a lo mejor cuál es el voltaje promedio de una señal, sería aquí en esta última parte, que no sé si se alcanza a ver, o sería conveniente a lo mejor que le tome yo una, que tome yo aquí por ejemplo. ¿Sí se alcanza a ver? Ay, espérenme, aquí ya moví todo. Diodos, y
No sé si se alcanza a ver ahí lo que está aquí en medio, que dice máximo y mínimo de lo que tenemos. Y por aquí hay un valor que dice promedio. Está en inglés. Aquí dice promedio en Y. Ese es el que siempre me he peleado con OrCAD porque no me da exactamente el valor promedio de la señal. No he encontrado una macro dentro de OrCAD que me arroje el valor promedio de la señal, que sería nuestro voltaje de corriente directa. Entonces, ¿por qué no he insistido tanto? Por lo que viene a continuación, que es cuando ponemos los capacitores, pues lo que hayamos calculado de corriente directa aquí, desde el punto de vista señal rectificada nada más, sin efecto de ningún capacitor, pues ya después carece de sentido porque típicamente una fuente lineal como la que estamos trabajando ahorita o como la que se está viendo ahorita, pues pues siempre lleva un capacitor en la salida. Entonces, aunque matemáticamente todo esto es correcto, en la práctica pues no podemos inyectar una señal de este tipo a un circuito de corriente directa, porque aunque matemáticamente sí tenemos un voltaje, por ejemplo aquí dice que es de 6.74, y observen que acá, tanto para el cursor 1 como para el cursor 2, en uno me dice 15.89 milis, que sería a lo mejor cercano a este 20 miliamperes. No es igual, ya no puedo decir que son tan cercanos porque se hace una diferencia considerable. Y en el otro nos da 5.24, no sé si se alcanza a ver por la transmisión. Y aquí, por ejemplo, nos había dado 6.74, o sea, hay 1.2 volts de diferencia, no más, ¿no? 5.2, 6.2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 1.5 volts de diferencia. Entonces, por eso, en general, no confío en OrCAD, en este caso muy específico, en obtener los voltajes y las corrientes promedio, ¿ok? Lo dejo a nivel de cálculo matemático y nada más. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a colocarle un capacitor, ¿va? Entonces, ahora, ¿sí se entendió esa parte? A ver, pongan manita arriba si le entendieron. Ok, ok, va. Vamos bien entonces. Entonces, ya de aquí, ¿qué es lo que sigue? Pues ¿se acuerdan de las ecuaciones que les dije? Pues a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa si yo le pongo un capacitor acá, que es la segunda parte de la práctica, ¿no? Si yo le pongo un capacitor aquí, le voy a poner puede ser un C o un C-elect para que sea un electrolítico. El electrolítico sí tiene una polaridad y de hecho para los valores que se piden en el circuito, sí le voy a quitar, que no quiero que aparezca, y ahora sí ya apareció así. Los electrolíticos ahora sí tienen un valor de una polaridad, entonces ahí deben tener cuidado. Voy a suponer que le voy a poner aquí un capacitor de 220 microfaradios, ok, listo, y ya tenemos nuestro circuito así, y ese es el que vamos a ver qué sucede, ¿no? De acuerdo a lo que vieron en el video, lo que debe suceder aquí, lo voy a llevar a la siguiente página, lo que debe suceder aquí es que esa señal rectificada, en vez de que sea variable en el tiempo, debido al efecto del capacitor, se cargue dicho capacitor y trate de mantener la señal ondulada, pero ya muy por encima de lo que se tiene en una señal rectificada pura, para que el valor por medio de la señal ahora sí ya sea un valor aprovechable por circuitos de corriente directa, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahí está el circuito. ¿Y cuáles son las ecuaciones correspondientes? A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Espérenme tantito, déjenlas encuentro porque están por acá. Ya voy. Ecuaciones, cálculos de rectificadores. Aquí está, ¿se acuerdan? Este es el que les dejé ahí en su práctica. Y ya aquí les expliqué qué era lo que pasaba con la frecuencia, que cuando tenemos media onda, se trabaja con la frecuencia de la señal original, o sea, de entrada del sistema, y cuando tenemos una rectificación de onda completa, como la señal se
la parte negativa también se pasa hacia la parte de arriba, por así decirlo, la frecuencia se duplica, ¿sí? Porque acuérdense que un periodo es el tiempo en que se lleva una señal en volverse a repetir. Ahí está. Entonces, si es así, si observan de este punto a este punto, pues ese es el periodo que es equivalente al periodo de la señal de entrada. Pero cuando tenemos una señal rectificada en onda completa, pues en vez de que el periodo t, es decir, en el que se repite esta señal, sea el periodo original, se reduce exactamente a la mitad y debido a que el periodo es el inverso de la frecuencia o viceversa, si el periodo se reduce, la frecuencia aumenta. ¿En qué proporción? Pues aquí nos dice, ¿no? Que la frecuencia de salida de un rectificador de onda completa es 2 veces la de un rectificador de media onda. Eso quiere decir que si la señal de entrada es de 60 Hz, la senoidal, la que tenemos aquí, pues sobre esta resistencia obtendríamos 120 Hz en lugar de los 60. ¿Por qué es importante? Porque aquí en las ecuaciones, que de hecho tendremos que sacar esto, pues las ecuaciones nos lo están diciendo, ¿no? Primero tendremos que sacar cuál es el voltaje de rizo. Y el voltaje de rizo es precisamente el trabajo que está haciendo el capacitor manteniendo el voltaje de acuerdo a la carga que vamos teniendo en él. Entonces aquí pues el voltaje de rizo sería cuál es el alto del mínimo y máximo del voltaje que está sucediendo en todo momento sobre la resistencia. De ahí ya podemos obtener el voltaje de corriente directa y al final se obtiene una relación para saber qué porcentaje del voltaje de rizo corresponde al voltaje total de la corriente directa y a eso se le llama voltaje de factor de rizo, perdón. Esa parte sí la entendieron en el video, o sea, ¿qué significa cada una de estas ecuaciones? Yo sí, bueno, yo sí me acuerdo además de lo vimos en la clase pasada, Ujú. bueno, hace 8 días, entonces pues, sí, sí quedó claro. Ok. Ahora, la diferencia con respecto a lo que vimos en la clase pasada es que ahora la frecuencia que vamos a utilizar aquí en el numerador del voltaje de rizo perdón, en el denominador del voltaje de rizo y en el denominador del voltaje de CD es que en vez de utilizar la frecuencia de 60 Hz, pues como ahora estamos con un rectificador de onda completa, tenemos que usar una frecuencia de 120 Hz porque se está duplicando la frecuencia. ¿Ok? Entonces, ayúdenme a hacer estas operaciones. Voy a ir copiando las ecuaciones acá en el documento, pero porfa, vayan haciendo los cálculos. RL es 330, C es 220 microfaradios y F es 120 Hz. Entonces, váyanme ayudando en lo que voy pasando las ecuaciones para allá, ¿les parece? Entonces, aquí, esto lo paso para acá. Y ya ahorita hacemos la simulación para que vean qué es lo que tiene que salir, ¿no? Y ahí está. Y esto ya nada más lo pongo por acá y ahorita hacemos los cálculos correspondientes. Y después... No, este no era. ¿Cuál era? Era este. Ahora vamos con un voltaje de CD. Listo. Y ponemos por acá. Aquí igual. Fíjense que ahí dice que son valores aproximados, ¿eh? Son meras aproximaciones, pero bueno, ya vieron ustedes que en estos asuntos de análisis de circuitos de pronto hay algunas cosas que efectivamente se deben calcular, pero desde un punto de vista aproximado. Ahí está. Y ahora nos falta el último, que es el factor de rizo. Aquí lo dan en términos, pues no de porcentaje, sino de una fracción. Pero se puede dar, acuérdense, en términos de un porcentaje. Control B.
Listo. Y entonces ahora sí, vamos a empezar aquí a escribir. Para ver si ahora al ponerle un capacitor, pues ya me funciona, ¿no? Aquí le puse una U mayúscula, qué espantoso. Pero bueno, ahí ustedes le ponen una U minúscula. Dibujar, ahí está. Y esto sería igual a... Primero, sería una fracción, que sería frecuencia. ¿Cuánto dijimos? Aquí 120 Hz. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un rectificador de onda completa. RL, ¿cuánto vale? 330. 330. Ok, gracias. Y el capacitor vale 220 microfaradios. ¿Vale? Y eso es el inverso, o sea, 1 entre todo eso. Multiplicado por el voltaje pico rectificado. Y aquí es donde estamos suponiendo que ya tenemos los 12 volts. ¿Sale? Y todo eso va a ser multiplicado por 12 volts. Eso quiere decir entonces que el voltaje de rizo es de ¿cuánto? ¿Alguien ya lo calculó? A ver, el voltaje de rizo, ¿alguien ya lo calculó? Ya, profe, pero me dio un valor muy chiquito. Es 1.37 por 10 a la menos 6. No, sí está muy chiquito, ¿no? A ver, alguien más que haga la operación. Confirmo. ¿Sí Me les da salió lo eso? mismo. ¿En serio? A ver, espérenme. Como que algo no me late. Vamos a ver si es cierto. O sea, sí estoy de acuerdo que da un valor pequeño, pero no tan pequeño. Diría 1 entre 120 por 330 por... Microfaradios es a la menos 6, ahí se acuerdan, ¿eh? Según yo, a ver si alguien me ayuda a confirmar, sería de 1.37. Sí, le confirmo. ¿Sí? ¿Ahí que les falló entonces? A lo mejor el exponente del micro. Es a la menos 6, acuérdense en esa parte. ¿Ok? Entonces, ese sería el voltaje de rizo. ¿A qué se refiere con el voltaje de rizo? Si nos vamos acá al PDF, estamos hablando que la señal resultante, o sea, el rizo, el efecto que tiene o que está teniendo o el comportamiento del capacitor genera una señal que tiene un voltaje pico a pico de esos 1.37 volts, ¿ok? Es lo que estamos calculando este valor. Ahora tendríamos que buscar el voltaje de CD, o sea, el valor promedio de esta señal, ¿va? Y entonces eso ya se hace con la otra ecuación, que sería vamos a abrir aquí un corchetote, 1 menos, y prácticamente se copia todo esto, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Todo lo que está aquí, control C, es lo mismo que está aquí abajo en la ecuación, en este punto. Ahorita voy a borrar esto. Aquí tendríamos que borrar y este sería menos, ¿no? Me falta, pero me falta algo aquí en el denominador, ¿ya vieron? Porque si es F por RL por C, pero ahora es multiplicado por 2 todo lo de abajo. Entonces aquí le tendría que agregar un 2. Ojo, ese 2 debería estar por acá. ¿O si les estorba que está al final? Pues para mí me da lo mismo. No ¿Sí? afecta.
¿no? Va. Sí, porque van a decir, no, es que el profe lo puso en otro lado, por eso no sale. Y esas cosas. Y eso multiplicado por 12 volts, ¿no? Ahí está. Ahora sí parece que ya está bien, sí. Y a ver, alguien que haga la operación y me dice cuál es el voltaje de CD. A mí me dio 11.31. A ver, alguien que confirme. Alguien que confirme, por favor. Confirmo. Ok. 11.31 volts. Fíjense qué diferencia. Este voltaje de corriente directa, que es 11.31, contrástenlo con este que habíamos obtenido, que era de 6.74. ¿Cuál es la diferencia con este CD y con el que acabamos de calcular? Que este voltaje de CD físicamente pues es una señal muy cambiante en el tiempo, que llega hasta 0 volts y después vuelve a un valor pico. En el caso de una señal que ya tiene un capacitor, no. En el caso de una señal que ya tiene un capacitor, entonces lo que está sucediendo, si observan, es que de acuerdo a la gráfica que tenemos acá, pues sí es cierto, es una señal variante, pero el cambio ya es más pequeño, ya no es de 0 a algún valor, sino es de un valor positivo hacia otro valor positivo cuya amplitud es de, ¿cuánto había dado? 1.37 volts. Esa es la gran diferencia de poner un capacitor en un circuito rectificador, que de hecho lo van a encontrar en la literatura, creo que ya se los había dicho, como filtro del rectificador. Entonces, aquí ya estamos. ¿Dónde estábamos? Aquí. ¿Sale? Y ya de este punto en adelante ya nada más hay que calcular el valor del rizo, que sería el valor del rizo, que sería 1.37 volts dividido entre el voltaje de corriente directa resultante, que es 1.31 volts. ¿Y eso cuánto da? Me dio 0.1211. 0.12. Aquí no tendría unidades, nada más es un valor. ¿Sí está bien? ¿0.12 o 0.12? Sí, 0.12. 0.12. Que si lo pasamos a porcentaje, esto sería el 12%. Que digamos que es una fuente buenísima, no, porque ahí lo que esperamos es que el rizo, en cuanto a porcentaje, sea a lo mejor del 1%. ¿Cómo haríamos que ese rizo se haga más pequeñito? Aumentamos el valor del capacitor. Si ahorita estamos con 220 microfaradios, pues a lo mejor si le ponemos 470 microfaradios, pues obviamente el rizo va a ser más pequeño. Ok, vamos a ver si es cierto que en la simulación da lo que tiene, bueno, lo que acabamos de calcular. ¿Me puedo mover a la simulación o están copiando? A ver, manifiéstense. Ya casi terminamos de copiar. Ah, ok, me espero entonces tantito. Me espero un minutito. ¿Listo?
Sí, ya, ¿Listo? sí, ya ¿O listo, no? profe. ¿Listo? Ok. Los demás, pongan manita arriba si ya puedo ir a la parte de la simulación. Ok, mano arriba, mano arriba. Es que la diferencia de pulgar arriba y mano arriba es que la mano arriba se queda ahí pegada. Y así ya puedo ver quiénes sí y quiénes no. Ok. Pues parece que ya. Jocelyn ya se fue y no levantó la mano. Sí la levanté, profe, pero mi internet está bien lento. Ujú. Bueno, está bien. Ya pueden bajar la mano. Vámonos a la simulación a ver qué nos aparece por acá, ¿no? Voy a cerrar este porque se queda como con información retenida. Y después da lata. Entonces, ahora sí, vamos a simular. Aquí ya nada más vamos desde el punto de vista, voltaje, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la simulación correspondiente. Listo. Y ahora sí, vamos a colocar nuestro cursor, perdón, nuestro voltaje diferencial entre este punto y este otro punto, ¿ok? Y vamos a cambiarle el valor. Fíjense, ya vieron, antes la señal sí iba hasta arriba, a un pico, pero después otra vez regresaba a cero. Si ustedes metieran esa señal a un circuito de corriente directa, pues tendríamos problemas de funcionamiento, porque un circuito de corriente directa está diseñado para que ustedes puedan, para que ustedes puedan meter una señal totalmente plana a un voltaje fijo. Por eso se llama corriente directa. Esta señal, aunque no es totalmente directa, más bien no es plana, no está totalmente alisada, ya tiene un componente de corriente directa bastante más grande que el circuito rectificador solito. Observen que aquí estamos viendo el efecto del capacitor que se carga y se descarga, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si es cierto lo que calculamos. Vamos a poner aquí un cursor y vamos a colocar, no sé dónde, se me hace que como se me hace que por aquí lo vamos a poner el primer cursor, ahí. Listo, y vamos a colocar un marcador. Y después me voy a ir más adelantito en donde yo vea que hay un máximo. Y voy a poner el marcador ahí. No utilizo esto que me dice cursor máximo y mínimo o el cursor pico y demás, porque luego me manda a algunos valores que están muy a la derecha y ya no puedo recortar la imagen en Word. Por eso agarro el segundo o tercer pico y ahí es donde hago las cuentas, ¿no? Voy a quitar esto. Ya nada más déjenme acomodo las etiquetitas. ¿Va? Ahí está. Ahí está. Y a vamos a cambiarle, acuérdense, el color. Fíjense que se me olvidó cambiarlo desde aquí, desde el software. A ver, vamos a ver si por acá viene la opción. Ahorita cambio el otro. A ver, display control. No, ahí está. Por aquí hay uno que vienen las opciones de... A ver, vamos a ver aquí en la simulación. No, este es de otra cosa, no es de los colores. Macros, cursor, trazos. No viene por acá. Aquí en opciones vamos a ver. Aquí está, miren, en esta opción. Proof Settings, me voy a esto. Y de una vez ya le pongo que siempre aparezca así en número 12 y en fuchsia, ¿no? Y aceptar. De ahí en adelante, cada vez que ya yo haga una etiqueta, ya va a aparecer con ese formato. Eso es como no los había, los puse antes de hacer el cambio, pues los tengo que seguir a mano. Pero en la siguiente ocasión ya me debe aparecer por default así en color fuchsia.
¿Sale? Entonces, mínimo y máximo. Ahí está. Y este es el que yo ya me voy a llevar al portapapeles para pegarlo acá y hacer las comparativas. A ver si es cierto, ¿no? Pongo el control V. Pero me faltó otra cosa muy importante. Cambiar el color de la gráfica. ¿Qué color le ponemos? A ver, díganme, ¿qué color se ve más? Naranja. Pero no hay naranja. No, sí hay naranja. Pero sí se ve bien allá en Word. Sí, sí Creo se que ven sí. bien. Sí, vamos a ver. Creo que nunca he usado color naranja. Vamos a ver, copiar el portapapeles. Ok, y vamos a ponerlo por acá. Control V. Pues sí se alcanza a ver. Tienen razón. Y vamos a recortarlo ahí, que es donde me conviene, para que veamos a ver desde el punto de vista simulado qué es lo que me da. Ya vimos cuál es el mínimo y el máximo, por lo tanto, ¿cuál sería el voltaje de rizo desde este punto de vista? Bueno, pues el voltaje de rizo sería V máximo menos el voltaje mínimo, ¿no? Eso sería el voltaje de rizo. Y esto da 10.379 menos 9.6. Pero me hizo falta ponerlo en volts. Y siempre hay que poner las unidades. Menos 9.6. ¿Alguien que me diga cuánto da eso? A ver, caballeros. Ningún caballero ha dicho nada de cálculo. Siempre las damas son las que sacan la cara. Es que somos caballeras. 0.779. ¿Segura? Sí. Sí, segura. Sí, No da 0.700. me eso. haga dudar. No, sí, da eso. ¿Sí de eso? Ok, está bien. Sí. Es que ahí como que sí hay diferencia, ¿no? Porque acá calculado no se ve de 1.30, 1.3 contra 0.7. Sí hay bastante diferencia, ¿eh? Y luego el otro, el voltaje de CD, lo que normalmente hacemos para el voltaje de CD aquí es un aproximado igual, ¿eh? Sería el voltaje máximo menos un medio del voltaje de rizo. Y entonces eso cuánto da. Esto da, el voltaje máximo es 10.379 menos un medio de 0.779. A ver, alguien que me diga cuánto da esto. Me sale 9.98. 9.98 volts. Ajá. ¿Cuánto nos había dado acá? 11.3 contra 9.9. Sigue habiendo bastante diferencia. Y ya si queremos saber cuál es el factor de rizo, eso nos da sería el voltaje de rizo, sería 0.779 volts entre 9.98 volts. ¿Y eso cuánto da?
A ver. 0.078. O sea, ese aquí, si lo hablamos en porcentaje, nos daría el 7.8%, ¿no? Contra lo que habíamos calculado aquí, que era el 12%. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos haciendo es basándonos en esta parte de la señal, ¿no? En el mínimo y en el máximo. Pero, por ejemplo, si hubiéramos tomado este punto con respecto a este, pues está todavía más chiquito y no coincidiría. También estoy aquí como que observando que si hubiera yo tomado el segundo pico, está más amplio, ¿ya vieron? Este con respecto a este. Entonces, aquí el error quizás no es tanto el no es tanto el comportamiento del sistema, sino desde el punto de vista simulación, cuál de los picos o crestas utilice para hacer mis cálculos. Por ejemplo, este que fue el que tomé, si yo me voy en el que sigue, fíjense, me voy a ir a este, por ejemplo. Ahí voy a poner igual mi etiqueta y ahora la voy a poner por acá. ¿Sale? Voy a quitar los cursores. ¿Ya se fijaron que ya se puso en color fuchsia solito? Ya no lo tengo que poner a mano. Cierto. Entonces, a ver, por acá nada más. Ah, caray. Ahí está la línea. Y aquí nada más por pura curiosidad. Díganme, si hacen la resta de 10.53 menos 9.57, es más, hasta yo lo voy a hacer. 10.53 menos... Ah, pero es 53.5, ¿no? Menos 9.572. Ahí ya el voltaje de rizo es un poquito más grande, es 0.96, ¿ya vieron? Mientras que aquí había dado 0.77. Entonces, insisto, la tendencia es correcta. Desde el punto de vista matemático, esto que hicimos arriba es correcto. Desde el punto de vista simulación, también esto es correcto, pero depende mucho de cuál de los rizos tomemos para ver si alguno o en promedio la mayoría de ellos se acerca a lo que calculamos por acá. ¿Sí se nota ahí la diferencia? Aquí me dio 9.6, miren, ahí está. No, pues no se alcanza a ver, ¿verdad? Entra el filtro, el blur, y no me deja ponerlo, pero miren. No se ve todo borroso. Pero me da .963. Entonces, sí entienden aquí cómo está el asunto de que aunque la señal sí tiene picos similares, sí hay pequeñas diferencias entre uno y otro. Este no sé si sea todavía más grande este pico, el que está por acá. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner por ahí uno. Y el otro lo vamos a poner hasta por acá, yo creo. Vamos a poner el otro. Voy a quitar mi cursor. Y a ver, en lo que voy acomodando, hagan la operación. A ver si conseguimos uno que sea o que se asemeje a lo que habíamos calculado inicialmente. No, ¿verdad? Porque este está en 9.46 y el otro está en 9.57, va a salir más pequeño. Creo que este pico, el que medimos en medio, es el que más amplitud tiene, ¿no? Ese sería el máximo. Sin embargo, la tendencia sí es relativamente cercana, aunque no es exactamente lo que habíamos calculado. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en la práctica? Y todo eso salió por lo de la práctica, ¿no? Entonces, ¿sí se entendió o no se entendió todo el proceso que se tiene que hacer? Yo ya lo entendí un poquito mejor. ¿Sí? Yo también, profe. ¿Qué pasa si aumento el valor del capacitor en este circuito? Digo, aquí ya voy a dejar guardado esto que acabamos de hacer y ya nada más como mero experimento. Fíjense, voy a quitar esto y voy a quitar la gráfica, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo aumento el valor del capacitor? Por ejemplo, le ponemos 1200 microfaradios.
¿Ok? No. Ajá. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué esperarían que suceda? A ver, cuéntenme, ¿qué debe de suceder? Antes que yo ponga los marcadores, ¿qué tiene que pasar con el rizo? ¿No? ¿Nadie se le ocurre qué tiene que pasar? ¿Se va a hacer más chiquita? Se tendría que hacer más pequeño. Pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Ahí está uno y ahí está otro. ¿Sí se hizo más pequeño? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Ya notaron? O sea, sí llega un pico en lo que se carga el capacitor y ya después se descarga, pero ya después los otros picos que están acá, pues sí se redujeron bastante, ¿ya ven? Y eso es lo que debe suceder. Sin embargo, incluso así como está, aún con eso, de todas maneras, aunque ya podemos inyectar este voltaje a un sistema de corriente directa, todavía nos hace falta ponerle una última etapa para que sea una línea completamente recta, ¿no? ¿Cuál es esa última etapa? Pues es un regulador de voltaje que es un circuito integrado. Entonces, aquí voy a quitar esto. No sé si aparezca por aquí, 7805, por ejemplo. No. ¿Cómo podrá venir? Tendría que buscar el circuito integrado, que es un circuito regulador. Fíjense, me voy a ir aquí a la página esta. Y vamos a poner 7805. Ah, es que es L7805. ¿Ya vieron? Este es un regulador de voltaje. O por ejemplo, que fuera uno de 9 volts 7809. ¿Qué es un regulador de voltaje? Bueno, un regulador de voltaje es un circuito integrado, aunque se ve así como... cuando veamos transistores van a ver que hay transistores que se parecen a esto. Internamente es un circuito integrado que toma una señal de corriente directa pero rectificada y la convierte en una señal totalmente plana. No sé, voy a ver por pura curiosidad, a ver si aparece por acá, no se me ocurre. ¿Qué decía? L7809. No, no lo tienen. Voy a buscar si viene aquí en ORCAD. Y entonces lo que se hace a su vez es que se pone en paralelo. Bueno, no en paralelo, sino se hace la conexión a la salida. Todo esto es nuestra salida. Se pone ahí junto con esto. Y una vez que ya se tiene eso, pues ya ya toma la señal que está un poquito con rizo y alisa el rizo para que la señal sea completamente plana. Eso es lo que haría falta y todo esto en su conjunto es una fuente de voltaje lineal. ¿Por qué? Porque hay otras fuentes de voltaje que se llaman fuentes de voltaje conmutadas que tienen otra teoría de operación. Y las fuentes conmutadas son las que vienen, ya les dije, en aparatos electrónicos actuales pequeñitos, ¿no? Tiene sus pros y sus contras cada uno de los tipos de fuente, pero esto que estamos viendo es es una fuente lineal, ¿ok? ¿Alguna duda, compañeros? Compañeros alumnos, pongan manita arriba si les quedó bien claro todo esto. Ok, va que va. Bueno, voy a detener aquí la sesión del día de hoy. Y el día miércoles, porfa, los espero ya en el laboratorio. Traten de llevar ya su circuito armado, porque como obviamente vamos a estar todos ahí y voy a tener que darles indicaciones de cómo usar, sobre todo el osciloscopio para que vean el rizo y todo eso. Entre menos se tarden armando, más tiempo tengo para ir explicándoles cómo se configuran los instrumentos, ¿ok? Entonces traten de llevarlo armado, ¿va? Entonces, pórtense bien y nos vemos en la siguiente clase, ¿va?